Muy buenas tardes, tengan todos hermanos, hermanas que se están conectando a este webinar, Desempacando el Instrumentum Laboris para el Sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Les damos la bienvenida, yo soy el padre Rafael Capó, director del CEPI, y quiero darles la bienvenida a nombre del CEPI, del Instituto Pastoral del Sureste, de la Oficina Regional de los Obispos del Sureste para el Ministerio Hispano. Estamos muy orgullosos y muy contentos de poder organizar este webinar para todos ustedes, para tantos líderes diocesanos, líderes de pastoral juvenil, líderes de nuestras diócesis, que se están conectando desde toda la geografía de la nación para este momento de reflexión, de estudio sobre el documento de trabajo para el Sínodo de los Obispos sobre la Juventud. Así que es un honor para el CEPI poder recibirles, conectarnos en este trabajo que hacemos en colaboración estrecha con la USCCB, la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos, y en especial su Secretaría de Laicos, Matrimonio, Vida Familiar y Juventud. Con ese secretariado que incluye la Pastoral Juvenil, hemos trabajado para poder organizar este webinar, esta sesión de estudio y reflexión en esta tarde. Así que les damos la bienvenida y esperamos que tengamos un momento de reflexión, de estudio y de profundización sobre el documento. Pero vamos a comenzar con un momento de oración y vamos a orar con la misma oración que el Papa Francisco nos propone para orar por el Sínodo de los Obispos. Y vamos a orar con esta oración que ha escrito el Papa Francisco para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tu Iglesia, en camino hacia el Sínodo, dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a responder a la llamada que tú diriges a cada uno de ellos, para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el discípulo amado, estén también ellos al pie de la cruz para acoger a tu madre, recibiéndola de ti como un don. Sean testigos de la resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marta María. Muchas gracias, Padre Capó. Pues qué bueno que todos nos acompañen en este día a través de sus números de teléfonos, a través de Facebook Live y los que ya se han conectado a través de su computadora. En esta hora vamos a participar 4 moderadores, 4 presentadores y vamos a tener espacio para preguntas y respuestas al final. Así que si quieren nos pueden enviar un mensaje de texto a través de su computadora y vamos a poder responderles. Esta tarde, como ustedes ya vieron, nos acompaña el padre Rafael Capó, es el director del Southeast Pastoral Institute, la oficina de los obispos en el sureste. Bienvenido, padre, gracias por estar acá. Gracias, un honor poder compartir con ustedes. También nos acompaña Cristina Lamas, de la Federación Nacional de Jóvenes Nacional desde Washington, D.C. Gracias, María Marta, y bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación a estar con ustedes esta tarde. Y también desde las montañas en la Sierra Nevada, en California, se encuentra el hermano Javier Hensen, que es uno de los 300 jóvenes que participó en marzo de este año en Roma en la reunión presinodal y es el delegado de Estados Unidos representando El Paso, Texas. Bienvenido, hermano. Gracias, es mi placer hablar con ustedes y conseguir mis experiencias.
Gracias, y yo soy Marta María Morales con CRS y también soy producto de liderazgo del CEPI y de la red, y es un gusto estar con ustedes en este momento tan importante de la Iglesia Católica a nivel mundial, a nivel nacional, y por supuesto, no es solo hablar de los jóvenes, sino que los jóvenes sean parte de la conversación. Padre Rafael. Sí, en el día de hoy, la estructura de nuestro webinar, vamos a presentar 5 momentos, intentando responder 5 preguntas clave. La primera pregunta en el proceso que vamos a hacer en el webinar es hablar sobre qué es el sínodo sobre los jóvenes, que entendamos la realidad del sínodo, qué es, por qué se ha convocado. En un segundo momento vamos a hablar sobre el proceso, la cronología del sínodo, porque ha habido un camino previo preparando el documento que vamos a estudiar en el día de hoy. En el tercer momento pasaremos al documento en sí, el Instrumentum Laboris, como se llama. Y ahí explicaremos qué es un Instrumentum Laboris, por qué es importante ese documento en la vida de la Iglesia. En el momento cuarto de nuestro webinar pasaremos a estudiar los distintos capítulos del Instrumentum Laboris. Y esto lo estamos haciendo de una manera bien novedosa. ¿Por qué lo digo? Este webinar tiene una importancia porque estudiar qué dice el Instrumentum Laboris en este momento es estar a la vanguardia, porque ni los mismos obispos han recibido el documento en español o en inglés. Solamente tienen el texto oficial en italiano. La Santa Sede a este momento solamente lo ha compartido en italiano. Y con las amplias habilidades de italiano de Cristina, Marta María y el hermano Javier, que dicen que no, pero para eso hemos hecho nuestra tarea, vamos a intentar explicar el texto del documento en el momento cuarto. Y en el momento 5, estamos muy contentos de poder también enfrentar cuáles son los retos, qué es lo que va a venir después, cómo podría impactar este trabajo, este documento en nuestro ministerio. Y estamos contentos de que Cristina nos va a compartir en ese momento también sobre ese impacto del documento. Así que esa es la metodología que vamos a seguir. Y al final, pues si nos queda tiempo, esperemos que sí, podremos responder algunas preguntas. Vamos entonces a comenzar. Marta María, tú que estás de moderadora, ¿sí? Bueno, la primera pregunta que es el sínodo sobre los jóvenes, y quiero que nos acompañe el brother Javier para compartir su experiencia en este proceso y qué fue lo que aprendió y hacia dónde vamos. Brother. Gracias. Entonces, empiezo. ¿Qué es un sínodo de los jóvenes? De vez en cuando la Iglesia tiene reuniones particulares para temas que el Papa dice que son importantes. Un sínodo no es un consejo ecuménico. Un consejo ecuménico es una reunión por todos los obispos del mundo. Y un sínodo es un grupo de obispos particulares para hablar sobre un tema. El sínodo más reciente que nos recordamos fue el sínodo de la familia. Eso pasó en 2015. Este sínodo todavía está muy importante y todos los católicos en este país están hablando qué significa que pasó en este sínodo. Pero el sínodo que nos vamos a hablar hoy es sobre los jóvenes. Este sínodo, el tema de este sínodo está muy importante también, porque los jóvenes son la cara de la Iglesia en el futuro. 2 años después, miembros de la Iglesia con el Papa Francisco nos decimos que vamos a tener este sínodo y el Papa Francisco escribimos una carta que significa esta reunión. Ya por 1 año y medio, el Papa Francisco llamó que este sínodo va a ocurrir en octubre de 2018. La tema oficial de este sínodo va a ser
la, ah, la juventud y las maneras en que la iglesia puede acompañarnos y para ser más informados de la fe. Una característica muy importante de este sínodo es que el Papa Francisco quiere que la voz de los jóvenes esté integrado en el proceso. Por esta razón, el Papa Francisco nos ha informado que vamos a tener una reunión de puros jóvenes en marzo, el marzo pasado. Yo fui elegido para representar mi país con dos más personas. En esta foto que estamos mirando, fue la mujer que está a mi lado derecha, yo, y el hombre que está más a mi izquierda, Nick, y fuimos los miembros del USCCB que participamos en el pre-sínodo. Yo fui elegido, yo creo, porque trabajo con los jóvenes en ser maestro. Katie, la mujer, fue elegido, creo, porque es una oradora pública que habla sobre las cosas religiosas con jóvenes. Y Nick, yo creo, fue elegido porque trabajo como director ministerio en la Universidad de Dallas. También fue otros miembros de Estados Unidos en esta reunión, pero no fueron elegidos por el USCCB. Somos una iglesia que está muy diversa y tenemos miembros que tienen diferentes misas que nosotros, como los Greek Orthodox o Ukrainian Catholics, Greek Catholics, no son Orthodox. Y uno de las personas que representan a ellos, también él es joven, fue Chris, él es el otro en el foto. En esta reunión tenemos un objeto de compartir un documento para dar a los obispos, para dar al Papa Francisco en nuestros pensamientos de ser joven, nuestros pensamientos en que la iglesia puede hacer mejor. Y una cosa muy, yo creo que está muy buena para el pre-sínodo fue la inclusión de personas que no son católicos, que son representando otras fes, para hablar qué puede ser mejor la iglesia. Y yo pienso que esto es importante, porque todavía no, a veces, si solo somos católicos hablando de nuestra fe, a veces no estamos pensando en los demás. Este documento va a estar parte del Instrumentum Laboris, que vamos a hablar más en un rato. En mi parte, ojalá, creo que nuestro documento va a ser muy útil para los obispos en sus discursos que van a ocurrir en octubre. Tenemos temas que nos hablamos en nuestro pre-sínodo fue la fe de los jóvenes y cómo se desarrollar en la familia y en el mundo. El otro tema fue un tema que está muy importante para mí, fue la vocación y cómo podemos acompañar a los jóvenes. Y la última fue a las prácticas mejoras, que la iglesia está participando para conectar con la juventud. Toda experiencia fue muy transformado para mí y yo estoy muy agradecido fue elegido. Una revelación que yo tuve fue que nosotros
no vamos a ser joven por todo el tiempo. Y necesitar empezar a pensar cómo vamos a acompañar a los jóvenes en el futuro. Y para ser sus defensores. Si queremos que los que son un poco más mayor que nosotros acompañarnos, necesitamos ser eso defensor a los demás. Eso fue todo que tengo de hablar. Y si tienes preguntas adelante del pre-sínodo, yo puedo hablar sobre esos. Gracias, hermano Javier, por compartir de tu experiencia y este proceso sinodal del cual has sido testigo. Y como decíamos al principio, este documento no se trata de componer un tratado teológico ni de enseñanzas nuevas en la iglesia, es escuchar las voces de los jóvenes de hoy. Padre Capó, ¿qué tiene para compartirnos acerca de este documento? Bueno, vamos a comenzar explicando qué es un instrumentum laboris. Bueno, lo primero es el título del documento, ese nombre, es el nombre que se da en latín a los documentos de trabajo para los sínodos de los obispos o para otros momentos de encuentro. Literalmente, instrumentum laboris, instrumento de trabajo, como dicen en inglés, working document. Y es el documento que recopila todos los aportes al que se han llegado para que los obispos puedan empezar a tener las conversaciones oficiales del sínodo. Como el hermano Javier nos dijo, ha habido todo un trabajo previo. Ellos tuvieron el presínodo, pero quizás muchos de ustedes también recuerdan que hubo unos cuestionarios en línea que muchas diócesis de los Estados Unidos y del mundo los distribuyeron para que los jóvenes respondieran online. Pero además de esos cuestionarios online, ha habido también preguntas directas a los obispos del mundo previas. Y todo eso se recopiló, los cuestionarios, lo que los obispos respondieron, lo que los jóvenes que participaron en el presínodo contribuyeron con su documento. Todo eso se puso en común y un equipo de trabajo puso todo eso como un documento de trabajo. ¿Y cómo encaja ese instrumento laboris? Pues recopilando todas esas consultas previas que se han tenido del presínodo en el 2018 y las consultas que se hicieron en línea en el 2017. Todo eso ha sido recopilado para lanzarnos al sínodo que tendrá lugar en el 2018. Y ese es el documento que vamos a estudiar ahora, que van a tener nuestros obispos cuando se reúnan en un lugar, en ese lugar que están viendo en la foto. Esa es la sala del sínodo en el Vaticano, en Roma. Ese es el sínodo anterior de la familia. Y como ven, el Papa en el centro, los obispos de la Secretaría al frente, y los obispos y cardinales representantes de todos los países ahí reunidos. Ellos van a tener este documento que hoy estamos nosotros reflexionando. Y vamos a empezar con el documento en sí. ¿Qué dice este documento? Y en la presentación que se hizo en Roma la semana pasada, el cardenal Lorenzo Baldisseri, que es el que está siendo de secretario del sínodo, él en esa presentación ha dicho pues que este documento ha sido redactado siguiendo el método del discernimiento. Y eso es una clave muy importante para entender el documento. El espíritu de todo el documento es discernimiento. Y sigue una metodología muy conocida por nosotros en la pastoral hispana, en la teología práctica, que también el Papa Francisco lo utiliza en su carta La Alegría del Evangelio, en Evangelii Gaudium, y son los pasos del círculo pastoral: ver, juzgar, actuar. Y el documento utiliza 3 verbos: reconocer, interpretar, elegir, que son los que dividen en 3 partes el texto, cada una refiriéndose a una de esas partes. Entonces, ¿cuál es el objetivo
de este documento de trabajo? Pues el objetivo principal es hacernos conscientes como iglesia de la importancia del acompañamiento de los jóvenes, de esta pastoral. Dice el cardenal Baldisseri en la presentación que hizo, el objetivo principal del sínodo es hacer que toda la iglesia tome conciencia de su importante y nada facultativa tarea de acompañar a cada joven, ninguno excluido, hacia la alegría del amor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el objetivo principal es hacer consciente a la iglesia que es una tarea principal de la iglesia, el acompañar a los jóvenes. Pero hay otros dos objetivos del sínodo. Y el segundo, en segundo lugar, es tomar esa misión en serio. La iglesia no puede ver esto como algo accesorio, algo secundario, y la iglesia misma tiene que renovarse con una dinámica juvenil. Que el espíritu de los jóvenes llene la iglesia. Y en tercer lugar, el tercer objetivo es que la iglesia entonces vea que esto es un momento, una oportunidad privilegiada de discernimiento, que toda la iglesia está llamada al discernimiento y que en ese camino de descubrimiento, pues la misma iglesia se va a renovar para renovar su pastoral, renovar su acción en el mundo, para que vea que pues, la iglesia está llamada a ser el espíritu, el alma de la humanidad, luz, sal de la tierra, levadura del mundo. Así, esas son las palabras del cardenal y que nos lanzan a estudiar el documento en este momento. Entonces, el documento tiene 3 partes. Como les decía, siguen el ver, juzgar, actuar, pero utilizando los verbos de un proceso de discernimiento. Reconocer, interpretar y elegir. Vamos a la primera parte. La primera parte del documento de trabajo del sínodo se titula La Iglesia a la escucha de la realidad. Ese es el título de esa primera parte. Y entonces en esa parte hay 5 capítulos, como pueden ver ahí en pantalla. Y los 2 primeros capítulos, el que habla de los jóvenes hoy y las experiencias y los idiomas, esos 2 capítulos presentan todos los contextos de la juventud. Las diferencias, las similitudes, estudia las diferencias sociales, económicas, culturales, religiosas, espirituales que siguen siendo importantes en nuestra juventud. Y también esos 2 capítulos de esa primera parte también hablan de las relaciones entre generaciones, porque alguno podría decir, pues muy bonito que la iglesia hable de los jóvenes, pero ¿dónde están los abuelos? ¿Dónde están los mayores? Que el Papa ha insistido en todo momento. Entonces, ¿cómo tienen que ser las relaciones entre las generaciones? Después ven que hay 3 capítulos. La cultura del descarte, los retos antropológicos y culturales y el escuchar a los jóvenes. Esos 3 capítulos son 3 focos con 3 preguntas muy importantes. La primera, en el capítulo 3, es el mirar a los jóvenes que están siendo olvidados. Esto no es pensar nada más en los jóvenes que están en nuestras bancas, los jóvenes que están en la iglesia, es ir más allá, ir a las periferias y especialmente ver a aquellos jóvenes que están en situaciones de sufrimiento, situaciones de olvido, jóvenes que han caído en la adicción, jóvenes que están en dificultades, los jóvenes migrantes, los jóvenes que están en la pobreza, etcétera, todos los excluidos. Y eso es un momento clave de ese capítulo. Pero en el 4º capítulo se analizan lo que son pues desafíos antropológicos, desafíos culturales, y ahí pues el documento estudia y presenta el tema del cuerpo, de la sexualidad, como un tema tan difícil a veces de hablar desde la plataforma de iglesia, pero que es fundamental para hablar de los jóvenes hoy en día. Ese capítulo también habla, por ejemplo, del mundo digital, ese continente de la tecnología, de las redes sociales, en el que se imponen grandes retos para la juventud.
y que la iglesia tiene que darse cuenta que no puede estar alejada de evangelizar en ese continente, como lo llamó el Papa Benedicto, continente digital. Ese cuarto capítulo de los retos antropológicos y culturales, pues habla también de las cosas que paralizan a la juventud y también de la nostalgia, la búsqueda espiritual que hay en muchos jóvenes que tienen un redescubrimiento del sentido de lo sagrado y están en una búsqueda. Eso es el cuarto capítulo. Y el quinto, en esa primera parte, es el escuchar a los jóvenes ante las preguntas que tienen, los retos que tienen, y se habla de una dinámica de acogida, que la iglesia no puede estar cerrada y estar de puertas cerradas, sino que acoger a la juventud con una actitud profética. Y entonces habla, por ejemplo, de la liturgia, de cómo pues la iglesia tiene que pensar que los jóvenes están ahí en la liturgia y que por lo tanto tiene que dar una respuesta con una liturgia viva, una liturgia que también refleje la participación activa de los jóvenes, pero que también responda a esa búsqueda de lo sagrado que tantos jóvenes están experimentando hoy en día. La sed de fraternidad y todo eso que traen los jóvenes para aportar, con un deseo también de solidaridad, de justicia en el mundo. Ese es el bloque de la primera parte, bajo el verbo reconocer. Como pueden ver, esa primera parte es ver la realidad, reconocer dónde están los jóvenes, escucharlos. Pero vamos a pasar a la segunda parte. La segunda parte, con el verbo del círculo pastoral, juzgar, esa es la mirada que hace esta segunda parte, con el verbo interpretar. Y el título es Fe y Discernimiento. Fe y discernimiento vocacional. Y esta parte también consta de varios capítulos. Hay 4 capítulos en los que se profundiza la realidad de la juventud en el capítulo primero, partiendo de las constantes bíblicas que iluminan la vida del joven, y es un capítulo hermoso que nos da claves bíblicas para hablar de la realidad del joven. Y ve, por ejemplo, algo bonito que pone en ese capítulo, es ver la juventud, dice, como el tiempo del amor y la alegría, el tiempo de la fuerza, de la conquista, del riesgo, el tiempo también de la incertidumbre, del miedo, el tiempo de la caída, el tiempo de la conversión, del disponernos a escuchar y el tiempo de maduración. Un capítulo bien bonito y hecho en clave bíblica. El segundo capítulo de esa segunda parte habla de las vocaciones y lo hace desde la naturaleza teológica y eclesiológica, pero ilumina la realidad vocacional del joven en el sentido amplio. No es nada más querer reclutar sacerdotes, religiosas, religiosos, sino que es poner un horizonte vocacional a la vida del joven para invitarles a iluminar su vida, discernir cuál es la llamada, el proyecto de Dios para ellos, para que descubran la alegría, la felicidad en el entregarse a los demás, y ciertamente eso les llevará a responder en una vocación específica, que incluye también, y el capítulo lo hace, ese capítulo 2, también habla de la familia como un momento importante de ese camino vocacional. Y entonces así conecta con el sínodo anterior, que nos habló el hermano Javier, que fue el sínodo anterior al de los jóvenes. Pues hay una conexión y es de anticipar que ahí habrá discusión en el sínodo, que eso traerá temas calientes de discusión que tendrán que presentar los obispos. El tercer capítulo, como pueden ver en pantalla, es el dinamismo del discernimiento vocacional. Y ahí pues se habla de la dinámica del discernimiento a la luz de la fe, los pasos mismos de reconocer, interpretar y elegir, explicados ahí como los pasos del discernimiento para los jóvenes. Y el cuarto capítulo de esa segunda parte es el arte del acompañamiento, que está en
en las palabras del Papa Francisco continuamente, y que está retándonos a nosotros, como lo estamos haciendo en el proceso del quinto encuentro, en los procesos que se están llevando a cabo en la nación para la pastoral de los jóvenes. Esa es la segunda parte, con 4 capítulos, fe y discernimiento. Pero hay una tercera parte, y ahora vemos los capítulos de esa tercera parte. Como pueden ver, este tercer capítulo nos habla de los caminos de conversión pastoral, y esos caminos de conversión pastoral también llevan a la misión. Y ahí tenemos 4 capítulos y una conclusión. El primer capítulo es como una introducción al tema de la elección, porque este tercer capítulo se quiere centrar en el actuar. Los primeros fueron ver, juzgar, y ahora viene la acción, el elegir, la respuesta del discernimiento. Y en el primer capítulo, pues quiere presentarnos la introducción de que la iglesia tiene que dar vida a los jóvenes, acompañándoles, y está llamada a cuestionarse la iglesia en las maneras como ha estado trabajando con la juventud. Que la iglesia se cuestione cómo ha verdaderamente respondido al acompañar a la juventud. El segundo capítulo de esa tercera parte conecta con la vida cotidiana. Y entonces ese titulado Engranar con el tejido de la vida cotidiana quiere mostrar la necesidad de que la iglesia se confronte con la vida cotidiana de los jóvenes, que esté presente, que esté allí donde están los jóvenes. Y ahí pues se mencionan muchos lugares de la realidad juvenil. No solamente la familia, sino también la escuela, la universidad, el mundo laboral, el mundo del compromiso político, el entorno digital, la música, los deportes, la diversión, la amistad, todos esos campos donde están los jóvenes, ahí se presentan, y la iglesia se cuestiona. ¿Estamos ahí para evangelizar? ¿Estamos donde están los jóvenes divirtiéndose? ¿Están donde están los jóvenes entregándose en el deporte? Algunos yo sé que están aquí viendo el webinar y siguiendo el partido por abajo de la pantalla, porque me llegan los ruidos aquí. Pues también la iglesia tiene que estar presente en ese mundo. Y eso se discute en ese segundo capítulo. El tercer capítulo de esa tercera parte nos habla de la comunidad de la iglesia como evangelizadora, y cómo la iglesia tiene que estudiar y ver, pues oye, cuáles han sido las fortalezas, cuáles han sido las debilidades, cuáles son los retos, pero también cuál es la profecía que la iglesia tiene que lanzar para ser verdaderamente evangelizadora de los jóvenes. Y en esa tercera parte, pues se termina con unos modelos pastorales. Son unos modelos pastorales que la iglesia tiene que cuestionarse, que la iglesia tiene que analizar, y que son los retos que la iglesia está encontrando. Todo termina con una conclusión hermosa que nos cuestiona el camino a la santidad. Y ahí el Papa retoma su carta Gaudete et Exsultate, la última carta que el Papa Francisco escribió, y pone todo esto a la luz del camino a la santidad. Los jóvenes están viviendo un momento propicio para la santidad. La juventud es un tiempo propicio para la santidad. Y entonces ahí pues se habla de esa esperanza de los jóvenes y ese camino de los jóvenes para ser reflejo de la santidad misma de Dios. Ese es el contenido que está en esas 3 partes, con esos 3 verbos de reconocer, interpretar y elegir. Y que los jóvenes se ponen en camino, y que es el reto de la iglesia en este momento. Ahora quizás podemos pasar, con la ayuda de Marta María, vamos a ver 2 cosas. Vamos a ver en el documento unos principios y unas cosas prácticas. Vamos a empezar por principios. Vamos a identificar 10 claves que están en el documento y que son bien importantes para todos nosotros. Y esto
no lo van a tener en pantalla, pero se lo vamos a compartir más adelante por escrito. Los que se han inscrito para el webinar se lo mandaremos por email, o si no, también lo pondremos en la página de Facebook del CEPI, CEPI Southeast Pastoral Institute en Facebook. Ahí pondremos estos principios. Y Marta María, después de que yo hable de 10 principios, nos va a dar 10 puntos claves, 10 cosas prácticas que salen del documento. Entonces, ¿cuáles son primero los generales? 10 principios generales. Pues 1, la acción pastoral con los jóvenes no es opcional. La pastoral juvenil, la pastoral con jóvenes, la pastoral con jóvenes adultos no es algo opcional como que accesorio, sino que es algo que la iglesia tiene que apostar. Y la iglesia, sin excepción, tiene que trabajar por la juventud, acompañar a los jóvenes. Número 2, es necesario mirar más allá de la secularización. Para la iglesia está ese reto de descubrir un nuevo paradigma, una nueva manera de ser iglesia, y cómo la iglesia tiene que responder en los contextos del mundo de hoy. Número 3, la iglesia está llamada a atender a los no creyentes. Y el documento, el Instrumentum Laboris, dice, pues en general, pues presentamos mucha atención a los jóvenes de la iglesia, y en especial a los jóvenes que están en la iglesia. Y es fácil oír las voces de los jóvenes que están en los grupos. Pero estamos escuchando a los jóvenes que no están presentes, a los jóvenes de otras religiones, a los que estamos llamados a evangelizar, a los que estamos llamados a compartir la alegría del evangelio. Un cuarto principio general parte de la pastoral vocacional, que es central a este documento. Pero como insinué ahorita, la pastoral vocacional no es para reclutar. El trabajo de las vocaciones no es para identificar jóvenes que tienen llamada al sacerdocio o a la vida consagrada, sino que es para acompañar a los jóvenes a descubrir su horizonte de vida al que Dios les está llamando. Número 5, otro principio, es que el acompañamiento al que está llamada la iglesia no lleva a un destino preestablecido, no es un guión escrito, o sea que acompañar, la iglesia tiene que estar dispuesta a enfrentar al Dios de las sorpresas, como dijo el Papa Francisco en la homilía del inicio de pontificado. Dios es un Dios de sorpresas y por lo tanto acompañar a los jóvenes en su camino de fe nos puede sorprender Dios en el camino. Sorprender al joven y sorprender a la iglesia. Y la iglesia tiene que estar abierta a esas sorpresas. También en ese camino, número 6, otro principio general, es que los jóvenes no son participantes de la pastoral. Los jóvenes no pueden ser nada más unos que están acompañados, sino que los jóvenes también son protagonistas. El joven tiene que tener un protagonismo y tenemos que buscar cuál es el papel protagónico del joven en la iglesia para que tenga liderazgo, para que se escuche su voz y los jóvenes también ejerzan esos roles. Número 7, la iglesia tiene que hacer presente a los que son descartados, a los que son olvidados. Número 8, tiene que ser un hogar espiritual para todos, para unificar las vidas de todos los jóvenes. Número 9, la iglesia tiene que concienciar de que el trabajo con la juventud nos lleva a compromisos serios, que no puede ser nada más proveerle espacios de juego a los jóvenes, sino que tenemos que estar dispuestos a apostar verdaderamente por compromisos con la juventud. Y el último es que la iglesia está llamada a una posible conversión institucional, que el camino del sínodo y de enfrentar los jóvenes nos puede llevar a cambios también en nuestras estructuras. Pero ¿cuáles serían cosas prácticas que están en el documento? Quizás ahí, Marta María, dinos algunas cosas
esos puntos que queríamos compartir. Bueno, algunas cosas prácticas que están en el documento, el instrumento Laboros brinda innumerables ideas para reflexionar y llama a buscar respuestas concretas. Y ciertamente es un documento interlocutorio que recoge y hace que converjan tantas opiniones y colaboraciones de muchos sujetos. Y quiere ayudar a reconocer, interpretar y elegir, y alienta a caminar y arrojar luz sobre los problemas y encontrar formas de resolverlos. Y solo para resumir un poquito lo que decía el padre Capó, es esa parte de apostar por los jóvenes, no como una opción. Mirar más allá de la secularización. Atender a los no creyentes. La pastoral vocacional no es como reclutar sacerdotes, también existe la pastoral vocacional de la vida a ser solteros, de single life, ¿verdad? O a la vida familiar. Reflexionar sobre los singles, como mencionaba, favorecer un acompañamiento abierto y no solo un guión escrito, como decía el padre Capó. En este tiempo que ya va corriendo, nos quedan 20 minutos, me gustaría darle la bienvenida a Cristina para que compartiera con nosotros el impacto que ha tenido esta época, esta ola de juventud en nuestra fe en Estados Unidos. ¿Hacia dónde nos vamos moviendo? ¿Cómo ha impactado, Cristina? Gracias, Marta María. Estamos en un momento muy especial en nuestra iglesia. Tenemos todos los ojos mirando a los jóvenes, tanto de los obispos como las personas que trabajamos con los jóvenes en las parroquias, a nivel diocesano, etc. Es un impacto que va a tener y que ya está teniendo fruto, que está brindando unas cosas maravillosas para los jóvenes. Del puro hecho que estamos teniendo un sínodo que el Papa ha llamado específicamente para los jóvenes, eso da alegría, eso da un gozo, que estamos como iglesia, como humanidad, realmente interesados en tener esas pláticas, esos diálogos con nuestros jóvenes. Entonces, este sínodo que está ya en actual y que está por unirse con los obispos en octubre, tiene innumerables ideas para nosotros para poder reflexionar y también está buscando respuestas concretas. Como el padre Capó y Marta María han hecho un resumen de este documento que los obispos van a estar en diálogo, también nos pone a nosotros a pensar qué podemos hacer también mientras que este diálogo está tomando en lugar con los obispos, a qué nos está llamando a nosotros, cómo podemos responder. Y es un camino que tenemos que seguir juntos. Yo pienso que este sínodo nos está llamando a todos nosotros a buscar una colaboración unida, poder unirnos como ministerios, unirnos como organizaciones, unirnos como movimientos, unirnos todos los que tenemos interés para los jóvenes y más allá de juntos poder trabajar con la iglesia, trabajar juntos para ver qué podemos aportar, un ministerio más abierto, un ministerio que realmente pueda escuchar a los jóvenes de esta generación y las próximas generaciones que vienen, que podamos tener formas de impacto, unos modelos que realmente puedan atender a las necesidades de nuestros jóvenes. Un ministerio que pueda dar luz de más allá, un ministerio que no nomás pueda evangelizar, pero también que pueda ayudar a los jóvenes a ser testigos ellos mismos con sus propias vidas de cómo ser discípulos en este mundo, en esta etapa para ellos. Aparte del diálogo, tenemos también el 5º encuentro que está tomando lugar en este momento. Hemos tenido encuentros regionales y próximamente el nacional que va a tomar en septiembre, después el sínodo. También tenemos diálogos nacionales. Todos son momentos claves en este momento en la historia de la iglesia que juntos el Espíritu Santo nos está moviendo para poder traer y aportar algo más grande para la iglesia que realmente va a atender a las necesidades, va a poder brindar gozo, vamos a poder trabajar con los jóvenes en formas que tal vez jamás se ha visto en la iglesia, tal vez en formas que los jóvenes puedan decir, yo tengo un lugar, yo tengo un espacio, la iglesia está escuchando, la iglesia, soy parte de la iglesia, y no es que yo ya tengo que venir, sino yo ya estoy presente y la iglesia reconoce mi presencia en la iglesia. Marta María, en conexión con esto que nos está diciendo Cristina, a mí se me ocurre sacar 3 cosas del documento que no las mencioné ahorita, pero que están en conexión
con lo que Cristina está diciendo de ese impacto. Y es que se prevé que haya un impacto muy importante de tres cosas. Una, el documento está invitando a que se reflexione en el sínodo sobre cómo renovar en la pastoral de la iglesia con los jóvenes, por ejemplo, la liturgia, la música, los deportes, el trabajo de la iglesia en esos mundos. ¿Qué impacto tiene que haber? Pues eso lo van a estar discutiendo los obispos. Otra cosa que los obispos van a estar discutiendo y que el Instrumentum Laboris menciona, tiene que haber un impacto, por ejemplo, en la Jornada Mundial de la Juventud. No puede ser nada más un evento elitista en el que solamente los que pueden viajar a ese encuentro con el Papa resulten beneficiados. ¿Cómo renovar y reavivar las Jornadas Mundiales de la Juventud? Tiene que haber un impacto. Y una consecuencia práctica que todavía no se sabe cómo va a ser, pero que lo van a discutir en el sínodo es: hay que crear como un observatorio permanente de la juventud. ¿Qué va a significar eso? Pues los obispos van a discutirlo. Una estructura en la iglesia, una institución, una organización que escuche a los jóvenes y que haga presente la voz de los jóvenes en la iglesia. Esas son tres cositas que se me ocurren. Pero quizás podemos pasar ahora, después de haber hecho este recorrido por el contenido, por el documento, por el camino previo y por el impacto, quizás algunas preguntas. Y aquí tenemos algunas preguntas de nuestros participantes. Yo tengo una aquí que habla sobre la pastoral vocacional y qué conexión puede haber con la vida consagrada a partir de este sínodo de los jóvenes. Quizás el hermano Javier nos puede hablar como religioso. Sí, padre. ¿Qué consecuencias puede tener el sínodo para la vida consagrada y los consagrados en su trabajo con los jóvenes? Sí, pues en mi trabajo con los jóvenes siempre estoy pensando en el futuro de mis alumnos. Algunos van a ser casados, algunos van a ser sacerdotes, algunos ojalá van a ser hermanos. Y para todo eso a pasar, necesitan mentores, necesitan personas que están un poco adelante en los años para acompañar a ellos. Y en mi experiencia de ser religioso, solo 6 años, 5 años, todavía tengo este acompañamiento. Y yo creo que este sínodo puede dar esta experiencia a todos los jóvenes, a los jóvenes que piensan que van a ser casados, a los jóvenes que piensan que van a ser religiosos. Gracias, Javier. Aquí hay otra pregunta Sí. que dice, se conoce el trabajo de NFCYM, de la Federación, pero ¿qué retos puede traer el sínodo para la Federación y otras instituciones de trabajo con los jóvenes en la iglesia? Cristina, quizás tú puedes decir algo. Claro que sí. Pienso que el sínodo depende de de las conversaciones que tengan los obispos y finalmente si sale una exhortación apostólica del Papa Francisco. Pienso que va a tener varios retos, no nomás para nuestra organización NFCYM, pero para todas las organizaciones que trabajamos con los jóvenes, que tenemos una pastoral para trabajar con jóvenes. Retos que nos va a llevar a mirar más profundamente nuestra misión, mirar nuestra visión hacia el futuro y los modelos que ponemos en prácticas para trabajar con los jóvenes. Pueden ser cosas muy concretas en maneras, diferentes estilos de cómo podemos aportar, cómo podemos enseñar a los líderes a mejor trabajar con los jóvenes, o puede ser algunos documentos que salgan de diferentes organizaciones, pero claro que sí van a tener algunas implicaciones para todos, porque realmente es un proceso que está conviviendo a todos, no nomás a los obispos, pero todos estamos teniendo esas conversaciones, porque es muy claro, referente al documento, que nuestros jóvenes están buscando y están en el deseo de ser escuchados, y eso también las organizaciones tienen que tomar parte
en esa lucha y en esa también es estar dispuestas a escuchar a los jóvenes. Gracias, Cristina. Padre Capó, le tengo una pregunta. ¿Cómo se promueve la vocación de los laicos comprometidos llamados a evangelizar, a ser líderes de los jóvenes? Bueno, el Instrumentum Laboris habla del tema y analiza en el camino de acompañamiento cómo hay que dar luz en la vida del joven para que ellos se comprometan en la acción pastoral de la iglesia y ellos sean a la vez evangelizadores. Que el joven descubra que el llamado al discipulado misionero es un llamado que nace de su propio bautismo. Y entonces el Instrumentum Laboris lo ve como un reto el que la iglesia encuentre cómo hacer que el joven entonces sea líder dentro de la iglesia y de la comunidad. Porque el documento también habla, el Instrumentum Laboris es muy franco y dice, hay una cultura clericalista muy fuerte en el camino de la iglesia que nos impide abrir estructuras y abrir posiciones y abrir espacios para que los jóvenes sean líderes. Entonces, el documento es bien franco, dice, es que estamos con la inercia de una institución que se ha dejado llevar por el clericalismo. Y tenemos que romper ese clericalismo para dejar espacio también para los laicos, para los jóvenes, para que ellos sean líderes. Entonces eso va a salir en el sínodo. Y les cuento que todos podríamos ser participantes del sínodo a través de las redes sociales, porque según nos cuentan desde el Vaticano, durante la Asamblea General de octubre, habrá un espacio de comunicación dirigido directamente a los jóvenes. Se usarán las redes sociales, en particular Facebook, Instagram y Twitter, con los tiempos reales y los lenguajes propios de ellos. Son 20 idiomas diferentes y se tendrá así la posibilidad de una interacción diaria también a través de imágenes y videos. Así que todos podemos participar y seguir a los obispos desde la reunión y ser miembros activos, no pasivos. ¿Hay otra pregunta por acá? Perdón, padre. Es que hay una que aquí en la lista de preguntas que tenemos de los participantes, hay una que yo creo que te aplica a ti. A ver. Por tu trabajo en CRS, con Catholic Relief Services, dice, ¿qué implicaciones tiene el Instrumentum Laboris y el sínodo con la doctrina social de la Iglesia? Me encanta, porque desde la Jornada Mundial de la Juventud en Polonia, el Papa nos ha entregado el Ducat. Y estamos conectados en Estados Unidos con el Vaticano directamente y con los jóvenes y con el CEPI, porque directamente CRS ha patrocinado un proyecto con CEPI en donde varios muchachos misioneros estarán a través de varias diócesis misionando y enseñando las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia, que además de que nos llama a rezar, meditar, también nos manda a hacer, y también el amor por nuestros hermanos y hermanas vulnerables, necesitados, el amor al prójimo. Así que el Ducat a través de CEPI podría llegar a su diócesis también. Hay otra pregunta aquí, Marta María, del padre Dubán de Palm Beach, el director de la Pastoral Hispana en Palm Beach. El padre Dubán nos pregunta, ¿cómo se presentará este sínodo en el próximo 5º Encuentro Nacional Hispano en septiembre? Bueno, le puedo decir al padre Dubán y a todos los que están siguiendo nuestro webinar, se está pensando precisamente cómo incorporar el tema del sínodo en el encuentro nacional, pero va a haber unas sesiones de trabajo que ya se han programado, talleres, breakout sessions que dicen en inglés, en el que se van a estudiar los temas del sínodo, los temas de la juventud, el acompañamiento, la pastoral vocacional, y estamos muy entusiasmados. Yo estoy participando, por ejemplo, en el tema de la pastoral vocacional y estamos ya organizando ese momento de trabajo. Entonces va a estar presente el tema allí en el 5º encuentro. Y Cristina estará también presente en uno de los breakout sessions, en una de las sesiones junto a Paul Jason-Bonsky de USCCB y una servidora. Así que esperamos que todos los líderes convocados al 5º encuentro pues participen y sigamos esta conversación que es tan importante y tan actual y tan en conjunto, esta pastoral de conjunto, padre, que
pues nos conecta a través de las redes, nos conecta a través de la tecnología y nos lleva así a acompañarnos donde quiera que estemos. Bueno, el tiempo corre, nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera en primer lugar darle las gracias al hermano Javier, que ha tomado de su tiempo de vacaciones allá en California para conectarse con nosotros. El hermano Javier con sus aportaciones en el presínodo y todo lo que ahora puede seguir aportando, no solamente en su trabajo pastoral allí con sus estudiantes, ahora está llamado a compartir esta riqueza con todos nosotros. Así que gracias al hermano Javier. Gracias, Padre. Gracias a Cristina, que en su tarea, en su agenda tareada, dirigiendo NFCYM, todo su trabajo con todas las organizaciones nacionales, pero sobre todo en su vocación de madre y en sus ocupaciones familiares, pues ha tomado el tiempo para estar con nosotros. Así que gracias a Cristina. Gracias, Padre, un privilegio, muchas gracias. Gracias a Marta María, que en su trabajo de CRS, conectando con las diócesis del sureste, ha tomado este tiempo. Gracias a Marta María por aportar aquí en nuestro webinar. Siempre es un gusto compartir esta aventura del servicio y la misión junto a usted como director del CEPI, Padre, y a todos nuestros amigos de la Federación a nivel nacional, y de admirar el aporte que tienen los jóvenes hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra Iglesia Universal. Gracias al hermano Javier por su fiat, por su sí, y que sirva de ejemplo para que más jóvenes ya no tengamos miedo y que seamos como María y digamos, he aquí la esclava del Señor, hágame en ti según tu palabra. Amén. Así que gracias a ustedes, pero también quiero expresar el agradecimiento a los participantes del taller que tuvimos ayer, que también lo pueden encontrar grabado en línea. Este agradecimiento a la Conferencia Episcopal, a su oficina de la familia y los jóvenes y de laicos, en especial a Paul Jasenboski, que estuvo ayer participando en el webinar en inglés, y a Katie Prejan, la joven que también estuvo participando en el presínodo y que compartió con nosotros ayer en el webinar en inglés. A ellos, a ustedes, a todos nuestros participantes, muchas gracias por estar con nosotros, pero no podemos concluir sin ponernos en ambiente de oración y vamos a tomar una oración del libro de la Pascua que los jóvenes de la pastoral hispana, de la pastoral juvenil hispana del sureste, prepararon en conexión este año con el sínodo. Ellos prepararon este libro que titularon Discierne tu vocación con el sí de María, conectando con el sínodo ordinario de los obispos, la Jornada Mundial de la Juventud y el quinto encuentro. Y vamos a hacer una oración que escribieron los mismos jóvenes en el libro del tema vocacional. Señor, danos la fuerza para seguir tus mandatos. Ayúdanos a tener completa confianza en tus planes. Concédenos la paz necesaria para aceptar y disfrutar tu plan en nuestra vida. Queremos aumentar nuestra fe. Confiamos en ti y dejamos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a escucharte con claridad y actuar de acuerdo a tus deseos. Amén. Y que el Señor nos bendiga, nos proteja y gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima. Les vamos a poner todas estas grabaciones, como dijimos al principio, en el Facebook del CEPI y también compartiremos allí los documentos, las preguntas del cuestionario que nos están pidiendo. Gracias a todos. Dios les bendiga.